La guía completa del síndrome de Asperger, trastorno del espectro autista o autismo de nivel 1. Autor Tony Arwell, 15 de mayo de 2008. Capítulo 1. ¿Qué es el síndrome de Asperger? Puntos clave y estrategias. Los niños con síndrome de Asperger tienen las siguientes características: retraso en la madurez social y el razonamiento social, empatía inmadura, dificultad para hacer amigos y, a menudo, otros niños se burlan de él, dificultad con la comunicación y el control de las emociones, habilidades lingüísticas inusuales que incluyen vocabulario y sintaxis avanzados, pero habilidades de conversación retrasadas, prosodia inusual y tendencia a ser pedante, una fascinación por un tema que es inusual en intensidad o enfoque, dificultad para mantener la atención en clase, un perfil inusual de habilidades de aprendizaje, una necesidad de ayuda con algunas habilidades de autoayuda y organización, torpeza en términos de marcha y coordinación, sensibilidad a sonidos, aromas, texturas o tacto específicos. Hay varias vías para llegar a un diagnóstico. Diagnóstico de autismo en la primera infancia y progresión en los años de la escuela intermedia hacia el autismo de alto funcionamiento o el síndrome de Asperger. El reconocimiento por parte del profesor del síndrome de Asperger cuando el niño inicia la escuela primaria. Diagnóstico previo de otro trastorno del desarrollo, como trastorno por déficit de atención e hiperactividad, un retraso o trastorno del lenguaje o movimiento, un trastorno del estado de ánimo, un trastorno alimentario o una discapacidad del aprendizaje no verbal. Los signos del síndrome de Asperger solo se vuelven notorios durante la adolescencia, cuando las expectativas sociales y académicas se vuelven más complejo. El desarrollo de problemas de conducta y conflictos con padres, profesores y autoridades escolares. La identificación de signos del síndrome de Asperger en un familiar, donde una revisión de los antecedentes familiares del niño identifica a otros miembros de la familia que tienen características similares. Las descripciones del síndrome de Asperger en los medios y la literatura pueden llevar a alguien a buscar un diagnóstico para sí mismo o para un miembro de su familia. Problemas laborales, especialmente para conseguir y mantener un puesto de trabajo adecuado a las cualificaciones y capacidades de la persona. Existen 4 estrategias compensatorias o de ajuste cuando el niño se da cuenta de que es diferente a otros niños. Culpa y depresión, escapar a la imaginación, negación y arrogancia, imitación de otros niños y personajes. Las ventajas de un diagnóstico pueden ser: prevenir o reducir los efectos de algunas de las estrategias compensatorias o de ajuste, eliminar preocupaciones sobre otros diagnósticos y estar loco, ser reconocido por tener dificultades genuinas para afrontar experiencias que otros encuentran fáciles y agradables, un cambio positivo en las expectativas, aceptación y apoyo de otras personas, elogios en lugar de críticas con respecto a la competencia social, reconocimiento de confusión y agotamiento en situaciones sociales. Las escuelas pueden acceder a recursos para ayudar al niño y al maestro de la clase. Un adulto puede acceder a servicios de apoyo especializados para el empleo y la educación superior. Mayor autocomprensión, autodefensa y mejor toma de decisiones con respecto a carreras, amistades y relaciones. Un sentido de identificación con una cultura valorada. La persona ya no se siente estúpida, defectuosa o loca. Las desventajas de un diagnóstico pueden ser: algunos niños o adultos podrían atormentar y despreciar a la persona por tener un trastorno diagnosticado por un psicólogo o psiquiatra. El diagnóstico podría limitar las expectativas de otros que erróneamente asumir que la persona con síndrome de Asperger nunca podrá alcanzar el éxito social, académico y personal tan bien como sus pares. Capítulo 2. El diagnóstico. Puntos clave y estrategias. Actualmente existen 8 cuestionarios de detección diagnóstica que se pueden utilizar con niños y 6 que se pueden utilizar con adultos. Las niñas y mujeres, así como los niños y adultos con una capacidad intelectual considerable, pueden ser más difíciles de diagnosticar con el síndrome de Asperger debido a su capacidad para camuflar sus dificultades. La evaluación diagnóstica debe examinar no solo áreas de dificultades, sino también áreas de capacidad que puedan ser atribuibles a las características del síndrome de Asperger. Existen problemas importantes con los criterios de diagnóstico del DSM-4. Los criterios establecen que no debe haber un retraso general clínicamente significativo en el lenguaje,
pero los criterios de inclusión en realidad describen a un niño que tiene un retraso en el lenguaje. 2. Cualquier diferencia en la capacidad del lenguaje que sea evidente en los años preescolares entre niños con autismo y un coeficiente intelectual dentro del rango normal y aquellos con síndrome de Asperger, ha desaparecido en gran medida al comienzo de la adolescencia. 3. Los criterios establecen que no debe haber ningún retraso clínicamente significativo en el desarrollo de habilidades de autoayuda apropiadas para la edad, pero la experiencia clínica y las investigaciones indican que los padres a menudo tienen que proporcionar recordatorios verbales y consejos sobre la autoayuda y las habilidades de la vida diaria. 4. Los criterios del DSM no incluyen una descripción de las características inusuales del lenguaje descritas originalmente por Hans Asperger, ni hacen referencia a problemas con la percepción sensorial, pero incluyen características que son raras o transitorias. 5. Las directrices establecen que si se confirman los criterios de autismo, el diagnóstico de autismo debe tener prioridad sobre el diagnóstico de síndrome de Asperger. Muchos médicos han rechazado esta regla jerárquica. 6. Los criterios de diagnóstico del DSM son todavía un trabajo en progreso. Los criterios de diagnóstico de Christopher Gilbert se parecen mucho a las descripciones originales de Hans Asperger y son los criterios de primera elección de muchos médicos experimentados. Actualmente no existe ningún argumento o datos convincentes que confirmen inequívocamente que el autismo de alto funcionamiento y el síndrome de Asperger sean dos trastornos separados y distintos. Utilizando los criterios de diagnóstico de Gilbert, la tasa de prevalencia del síndrome de Asperger es de aproximadamente 1 en 250 niños. Actualmente detectamos y diagnosticamos solo alrededor del 50% de los niños que tienen el síndrome de Asperger. Se puede hacer un diagnóstico con cierta confianza en un niño después de los 5 años de edad, pero todavía no se puede hacer con suficiente confianza en niños en edad preescolar. Ahora contamos con un instrumento de evaluación y criterios diagnósticos específicos para adultos. La confianza en la evaluación diagnóstica de los adultos puede verse afectada por la honestidad y precisión en las respuestas a preguntas y cuestionarios. Algunos adultos remitidos para una evaluación diagnóstica pueden tener los signos, pero no el deterioro clínicamente significativo del funcionamiento necesario para un diagnóstico. No es la severidad de la expresión lo que importa, sino las circunstancias, las expectativas y los mecanismos de afrontamiento y apoyo. Capítulo 3. Comprensión social y amistad. Puntos clave y estrategias. Nivel 1. Un adulto puede actuar como amigo del niño. Enseñe al niño a turnarse y pedir ayuda. Organice un ensayo general con otro niño. Anime al niño a mirar una grabación de video de niños jugando. Juegue juegos imaginarios con el niño. Anime al niño a ser amigable. Escribir historias sociales ayuda al niño a comprender situaciones sociales específicas. Utilice la actividad de señales sociales para enseñar las señales sociales para prevenir accidentes sociales. Etapa 2. Utilice actividades de juego de roles para practicar aspectos del juego cooperativo. Proporcionar un asistente de maestro en el salón de clases y en el patio de recreo para ofrecer orientación y comentarios al niño y sus amigos. Animar a los niños y niñas a jugar con figuras o muñecos y leer ficción. Busque intereses compartidos con niños de ideas afines. Ayude al niño a desarrollar el sentido del humor. Utilice círculos concéntricos para ayudar al niño a aprender convenciones sociales para saludos, temas de conversación, tacto y espacio corporal personal y gestos de afecto. Enseñe al niño qué no decir. Ser el guía del niño como antropólogo en el aula para explicarle las costumbres sociales. Asegurar que las experiencias sociales después de la escuela sean breves, estructuradas, supervisadas, exitosas y voluntarias. Inscriba al niño en grupos de habilidades sociales. Proporcionar programas para compañeros sobre cómo jugar y ser amigo de alguien con síndrome de Asperger. Etapa 3. Fomentar amistades entre personas del mismo sexo y de género opuesto. Anime a un compañero a convertirse en mentor o amigo del niño. Ayude al niño a encontrar y unirse a un grupo alternativo de amigos que tengan intereses y valores similares. Introducir programas para desarrollar habilidades de trabajo en equipo como una forma de enseñar habilidades de amistad. Anime al niño a asistir a clases de teatro.
Utilizar programas de televisión, especialmente comedias de situación y ciencia ficción, para ilustrar aspectos del comportamiento social. Utilice libros y recursos para enseñar habilidades de amistad. Etapa 4. Anime a la persona a ver a los animales como amigos potenciales. Anime a la persona a utilizar Internet como fuente de amistad. Sugerir el valor de los grupos de apoyo para adultos jóvenes con síndrome de Asperger. Proporcionar información sobre las relaciones. Explorar diferentes estrategias para reducir la ansiedad por el desempeño en situaciones sociales. Proporcionar orientación sobre cómo mantener una amistad. Enseñar a la persona cómo explicarle a alguien las características del síndrome de Asperger. Explorar las ventajas de mudarse a otra cultura. Brindar orientación sobre amistades con compañeros de trabajo. Anime a la persona a limitar la duración de la socialización si es necesario. Capítulo 4. Burlas y acoso. Puntos clave y estrategias. Los niños y adultos con síndrome de Asperger suelen ser objeto de burlas y acoso. Los efectos sobre la autoestima y el estado mental del niño pueden ser extremadamente perjudiciales. Estrategias para reducir la frecuencia y los efectos del acoso escolar. Utilice un enfoque de equipo e incluya a la víctima, la administración de la escuela, los maestros, los padres, un psicólogo infantil, otros niños y el niño que participa en el acoso. Brindar capacitación al personal sobre cómo reaccionar y reducir los actos de burla e intimidación. Garantizar que la justicia sea equitativa basada en la motivación, el conocimiento y los hechos. Utilice la actividad de la balanza de la justicia para determinar y explicar el grado de responsabilidad y las consecuencias. Crear un mapa del mundo del niño para identificar lugares seguros. Utilice la presión positiva de los compañeros para prevenir actos de burla e intimidación. Seleccionar un tutor que sea experto en la calle y tenga un alto estatus social entre sus pares para proteger al niño y reparar su autoestima. Enseña al objetivo que puede encontrar seguridad en los números y esconderse en un grupo de niños. Reconocer que ignorar los actos de acoso rara vez, o nunca, reduce la probabilidad de ser víctima de acoso. Enseñar al niño que es objeto de una agresión a tener una respuesta asertiva y honesta. Busque la ayuda de personal especializado, como psicólogos clínicos, que puedan utilizar actividades como conversaciones con tiras cómicas para descubrir los pensamientos, sentimientos e interpretación de las intenciones de la persona con síndrome de Asperger y de cualquier otro participante, y explicar por qué él o ella fue un objetivo y qué hacer en situaciones similares en el futuro. Utilizar libros, recursos y programas para brindar información y estrategias para reducir las burlas y el acoso. Anime a los padres a considerar inscribir al niño en un curso de autoprotección contra actos físicos de acoso. Tenga en cuenta que cambiar de escuela puede tener poco efecto en la reducción de la probabilidad de que un niño sea objeto de burlas y acoso. Capítulo 5. Teoría de la mente. Puntos clave y estrategias. Efectos de las capacidades deterioradas de la teoría de la mente en la vida diaria. Dificultades para leer los mensajes en los ojos de alguien. Una tendencia a hacer una interpretación literal de lo que alguien dice. Una tendencia a ser considerado irrespetuoso y grosero. Honestidad notable. Una sensación de paranoia. Una incapacidad para ver que otra persona puede tener el conocimiento y el deseo de ser de ayuda. Retraso en el desarrollo del arte de la persuasión, el compromiso y la resolución de conflictos. Una forma diferente de introspección y autoconciencia. Problemas para saber cuándo algo puede causar vergüenza. Ansiedad. Un mayor tiempo para procesar la información social, debido al uso de la inteligencia en lugar de que la intuición. Agotamiento físico y emocional. Estrategias para mejorar las habilidades de teoría de la mente. Historias sociales. Programas de enseñanza de teoría de la mente. Conversaciones de tiras cómicas. Programas de computador. Capítulo 6. La comprensión y expresión de las emociones. Resumen y pensamientos finales. Las personas con síndrome de Asperger claramente tienen problemas para comprender las emociones internas y las de los demás, y para expresarlas en un nivel apropiado para la situación. Ahora contamos con estrategias para ayudar a las personas con síndrome de Asperger a aprender sobre las emociones y un tratamiento psicológico eficaz para cualquier trastorno del estado de ánimo secundario. Desafortunadamente,
la gente típica tiene dificultades para empatizar con tales experiencias y solo puede imaginar cómo debe ser vivir en un mundo de emociones poderosas que son confusas y abrumadoras. Liliana, una adulta con síndrome de Asperger, explicó una de las razones por las que las personas con síndrome de Asperger pueden llevar una vida emocionalmente solitaria cuando me dijo: no tenemos piel ni protección emocional. Estamos expuestos y por eso nos escondemos. Puntos clave y estrategias. Una diferencia cualitativa en la comprensión y expresión de las emociones, descrita originalmente por Hans Asperger, se reconoce en los criterios de diagnóstico del síndrome de Asperger. La madurez emocional de los niños con síndrome de Asperger suele estar al menos 3 años por detrás de la de sus compañeros. Puede haber un vocabulario limitado para describir las emociones y una falta de sutileza y variedad en la expresión emocional. Existe una asociación entre el síndrome de Asperger y el desarrollo de un trastorno del estado de ánimo adicional o secundario, que incluye depresión, trastorno de ansiedad y problemas con el manejo de la ira y la comunicación del amor y el afecto. Alrededor del 25% de los adultos con síndrome de Asperger también tienen signos clínicos claros de trastorno obsesivo-compulsivo. Las personas con síndrome de Asperger parecen vulnerables a sentirse deprimidas. Aproximadamente 1 de cada 3 niños y adultos con síndrome de Asperger tiene depresión clínica. No sabemos qué tan comunes son los problemas de manejo de la ira en niños y adultos con síndrome de Asperger, pero sí sabemos que cuando ocurren problemas con la expresión de la ira, la persona con síndrome de Asperger y sus familiares están muy interesados en reducir la frecuencia, intensidad y consecuencias de la ira. Una persona con síndrome de Asperger puede disfrutar de una expresión de afecto muy breve y de baja intensidad y sentirse confundida o abrumada cuando experimenta o espera mayores niveles de expresión. El principal tratamiento psicológico para los trastornos del estado de ánimo es la terapia cognitivo-conductual, TCC. Ahora hemos publicado estudios de casos y evidencia científica objetiva de que la TCC reduce significativamente los trastornos del estado de ánimo en niños y adultos con síndrome de Asperger. En el componente de educación afectiva de la TCC, la persona aprende sobre las ventajas y desventajas de las emociones y la identificación de los diferentes niveles de expresión en palabras y acciones dentro de ella misma y de los demás. El componente de reestructuración cognitiva de la TCC permite a la persona corregir el pensamiento que crea emociones como ansiedad e ira o sentimientos de baja autoestima. La gestión de las emociones en niños y adultos con síndrome de Asperger puede conceptualizarse como un problema de gestión de la energía, es decir, una cantidad excesiva de energía emocional y dificultad para controlar y liberar la energía de forma constructiva. La estrategia de Emotional Toolbox es identificar diferentes tipos de herramientas para solucionar los problemas asociados con las emociones negativas, especialmente la ansiedad, la ira y la tristeza. Capítulo 7. Intereses especiales. Puntos clave y estrategias. Una de las características que distingue entre un pasatiempo y un interés especial que tiene importancia clínica es una anomalía en la intensidad o el foco del interés. Pueden desarrollarse intereses inusuales o especiales desde los 2 o 3 años de edad y pueden comenzar con una preocupación por partes de objetos como hacer girar las ruedas de autos de juguete o manipular interruptores eléctricos. La siguiente etapa puede ser una fijación por algo que no sea humano ni un juguete, o una fascinación por una categoría específica de objetos y la adquisición de tantos ejemplos como sea posible. Una etapa posterior puede ser la recopilación de datos y cifras sobre un tema específico. Gran parte del conocimiento asociado al interés es autodirigido y autodidacta. En los años preadolescentes y adolescentes, los intereses pueden evolucionar para incluir la electrónica y las computadoras, la literatura fantástica, la ciencia ficción y, a veces, la fascinación por una persona en particular. Parece haber 2 categorías principales de interés: colecciones y la adquisición de conocimiento sobre un tema o concepto específico. Algunas niñas con síndrome de Asperger pueden desarrollar un interés especial por la ficción en lugar de los hechos.
A veces el interés especial son los animales, pero puede ser a tal intensidad que el niño actúe siendo el animal. El interés especial tiene varias funciones: para superar la ansiedad, para proporcionar placer, para proporcionar relajación, garantizar una mayor previsibilidad y certeza en la vida, ayudar a comprender el mundo físico, crear un mundo alternativo, crear un sentido de identidad, ocupar el tiempo, facilitar la conversación e indicar capacidad intelectual. Los padres tienen que intentar saciar la sed casi insaciable de acceso al interés. El interés especial puede proporcionar información considerable para el médico. Un cambio de preocupación hacia un tema morboso o macabro como la muerte puede ser indicativo de una depresión clínica, y el interés por las armas, las artes marciales y la venganza, un posible indicio de acoso escolar. El niño o el adulto puede recopilar información sobre un tema que le esté causando angustia emocional o confusión, como medio para comprender un sentimiento o situación. La incapacidad de controlar la cantidad de tiempo dedicado al interés especial puede ser indicativo del desarrollo de un trastorno obsesivo-compulsivo. El problema puede no ser la actividad en sí, sino la duración y el dominio sobre otras actividades. Se puede lograr cierto éxito limitando el tiempo disponible utilizando un reloj o cronómetro. Parte del programa de acceso controlado puede consistir en asignar tiempo social específico o de calidad para perseguir el interés como actividad social. Si el interés es potencialmente peligroso, ilegal o susceptible de ser malinterpretado, se pueden tomar medidas para terminarlo, o al menos modificarlo, aunque la experiencia clínica sugiere que no es una tarea fácil. A veces es más prudente trabajar con en vez de contra la motivación para comprometerse con el interés especial. El interés puede ser una fuente de disfrute, conocimiento, identidad propia y autoestima que puede ser utilizada constructivamente por padres, profesores y terapeutas. Los padres pueden considerar la enseñanza privada para desarrollar, de forma adaptativa, aquellos intereses que podrían convertirse en una fuente de ingresos o empleo, como una habilidad natural con las computadoras. El interés especial se puede integrar dentro de un programa de terapia cognitivo-conductual para comprender y gestionar las emociones. El interés se puede utilizar para facilitar amistades con compañeros típicos y personas con síndrome de Asperger que comparten los mismos intereses. Si una conversación incluye hablar sobre un interés especial, el niño o adulto con síndrome de Asperger generalmente tiene que aprender las señales y respuestas relevantes para garantizar que la conversación sea recíproca e inclusiva. Cuando uno considera los atributos asociados con los intereses especiales, es importante considerar no solo los beneficios para la persona con síndrome de Asperger, sino también los beneficios para la sociedad. Capítulo 8. Idioma, puntos clave y estrategias. Las habilidades lingüísticas inusuales son una característica esencial del síndrome de Asperger. Las pruebas estandarizadas para medir el lenguaje receptivo y expresivo pueden no ser sensibles a las características específicas del lenguaje de niños y adultos con síndrome de Asperger. La tendencia del niño a utilizar oraciones complejas no significa automáticamente que pueda comprender completamente sus instrucciones complejas. El niño puede demostrar capacidad lingüística en una situación de prueba formal con un patólogo del habla, pero tiene dificultades considerables con la velocidad de procesamiento del lenguaje necesaria en situaciones de la vida real. Algunos niños pequeños a los que posteriormente se les diagnostica el síndrome de Asperger pueden sufrir un retraso en el desarrollo del habla, pero las primeras palabras pronunciadas pueden ser un enunciado que comprenda varias palabras u oraciones. La persona con síndrome de Asperger puede no seguir las reglas conversacionales convencionales sobre cómo iniciar, mantener y finalizar una conversación. Historias sociales se puede utilizar para comprender el contexto social y las convenciones, expectativas, pensamientos y sentimientos de cada participante en una conversación. Se pueden aprender y practicar nuevas habilidades de conversación mediante juegos interactivos y actividades de juego de roles. Un adulto puede actuar como la persona que comete errores pragmáticos o de conversación, pidiéndole al niño que identifique qué hizo que no fue una buena técnica de conversación.
El niño o adulto con síndrome de Asperger puede necesitar aprender preguntas y comentarios de rescate que puedan usarse para reparar una conversación o buscar aclaraciones. Una actividad para niños pequeños es sentar al niño al lado de un adulto que facilita una conversación con otro niño o adulto y el tutor de conversación susurra al oído del niño qué decir o hacer y cuándo decirlo. Un programa para mejorar las habilidades de conversación debe incluir instrucción y actividades para mejorar habilidades de escuchar, la capacidad de dar y recibir elogios y críticas, grados conciencia de cuándo y cómo interrumpir, la capacidad de hacer comentarios de conexión para introducir un cambio de tema, la capacidad de utilizar comentarios de reparación, conocimiento de cómo hacer preguntas cuando no saben qué decir o hacer. El programa puede utilizar grabaciones de video de las actividades para identificar errores y éxitos conversacionales. Los adolescentes con síndrome de Asperger pueden ser reacios a participar en un grupo de conversación, pero pueden aceptar orientación en habilidades de conversación cuando se integran en una clase de teatro en la escuela secundaria. Las conversaciones de tiras cómicas se pueden utilizar para explicar lo que alguien puede estar pensando y sintiendo en una conversación. Es extremadamente importante que la persona con síndrome de Asperger sea elogiada por sus conversaciones exitosas y que se identifique lo que dijo o no dijo, que fue apreciado. La persona con síndrome de Asperger tiende a hacer una interpretación literal de lo que dice la otra persona, confundiéndose mucho con modismos, ironías, figuras retóricas, insinuaciones y sobre todo sarcasmo. Las personas con síndrome de Asperger perciben las figuras retóricas como ilógicas, y es otro ejemplo más de cómo las personas típicas no logran dejar claras sus intenciones. El niño o adulto con síndrome de Asperger puede tener dificultades para comprender la relevancia y la información que transmite el cambio de tono, inflexión o énfasis de determinadas palabras al escuchar el discurso de la otra persona. Se pueden utilizar juegos de roles, escuchar grabaciones de audio y actividades dramáticas para explicar cómo y por qué cambian el tono, la inflexión y el énfasis para transmitir mensajes ocultos. La persona con síndrome de Asperger rara vez tolera las abstracciones y la falta de precisión. Los familiares han aprendido a evitar comentarios o respuestas que utilicen palabras como tal vez, quizás, a veces o más tarde. Varias autobiografías de personas con síndrome de Asperger han incluido referencias a problemas para concentrarse en la voz de una persona cuando varias personas están hablando, o percepciones distorsionadas del habla de otras personas. Para ayudar a la percepción y comprensión auditiva, es importante minimizar ruido de fondo y charla. Las instrucciones impresas o escritas para un niño con síndrome de Asperger deberán ser consistentes con el nivel de comprensión del lenguaje del niño en lugar de basarse en su capacidad para decir o leer palabras complejas. He desarrollado un estilo de conversación que describo como aspergerese, que implica una consideración cuidadosa de qué decir y cómo decirlo cuando entablo una conversación con una persona con síndrome de Asperger. Cuando habla, aspergerese, la persona típica necesita dejar claras sus intenciones, evitando ambigüedades o sutilezas innecesarias. También es importante darle a la persona con síndrome de Asperger algo de tiempo para considerar sus pensamientos antes de anticipar una respuesta a una pregunta, y no sentirse incómoda con los silencios momentáneos y la falta de contacto visual. No se ofenda por la honestidad directa de la persona con síndrome de Asperger y tenga en cuenta que la persona no tiene un talento natural para el arte de la conversación. Si el lenguaje social se considera más bien como una lengua extranjera para aquellos con síndrome de Asperger, entonces, si se les enseña desde una edad temprana, los niños con síndrome de Asperger eventualmente aprenderán a hablar este segundo idioma como un nativo. Capítulo 9. Habilidades cognitivas. Necesitamos que las personas con síndrome de Asperger aporten una nueva perspectiva a los problemas del mañana. Puntos clave y estrategias. Algunos niños pequeños con síndrome de Asperger comienzan la escuela con habilidades académicas superiores a su nivel de grado. Parece haber más niños con síndrome de Asperger de los que cabría esperar en los extremos de la capacidad cognitiva. Perfil de habilidades de aprendizaje en la escuela.
Los maestros pronto reconocen que el niño tiene un estilo de aprendizaje distintivo, que tiene talento para comprender el mundo lógico y físico, notar detalles y recordar y organizar hechos de manera sistemática. Los niños con síndrome de Asperger pueden distraerse fácilmente, especialmente en el aula. Cuando resuelven problemas, parecen tener una mente única y miedo al fracaso. A medida que el niño avanza en los grados escolares, los maestros identifican problemas con las habilidades organizativas, especialmente con respecto a las tareas y ensayos. Si el niño con síndrome de Asperger no tiene éxito social en la escuela, entonces el éxito académico se vuelve más importante como motivación principal para asistir a la escuela y para el desarrollo de la autoestima. El perfil o patrón de capacidades intelectuales es más importante que el coeficiente intelectual general o de escala completa. Al menos el 75% de los niños con síndrome de Asperger también tienen un perfil de habilidades de aprendizaje indicativo de un diagnóstico adicional de trastorno por déficit de atención. Atención, de prestar atención a la información relevante, de desviar la atención cuando si necesario y de codificar la atención, es decir, recordar lo que se prestó atención. Los niños con síndrome de Asperger parecen tener problemas con los 4 aspectos. Función ejecutiva. Ahora contamos con considerables pruebas de investigación que confirman que algunos niños, pero más especialmente adolescentes y adultos, con síndrome de Asperger tienen funciones ejecutivas deterioradas. El término psicológico función ejecutiva incluye habilidades de organización y planificación, memoria de trabajo, inhibición y control de impulsos, autorreflexión y autocontrol, gestión del tiempo y priorización, comprender conceptos complejos o abstractos, utilizar nuevas estrategias. Una estrategia para reducir los problemas asociados con el deterioro del funcionamiento ejecutivo es hacer que alguien actúe como secretario ejecutivo. Resolución de problemas. Las investigaciones han indicado que los niños con síndrome de Asperger tienden a seguir usando estrategias incorrectas y es menos probable que aprendan de sus errores, incluso cuando saben que su estrategia no está funcionando. El niño con síndrome de Asperger puede preferir utilizar su propio enfoque,